Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente a todos y cada uno de ustedes. Es una bendición otra vez estar preparándonos y listos para tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio de los profetas menores y ya en la recta final de nuestro primer libro, objeto de estudio, el libro de Oseas. Y daremos continuación en esta noche en el bloque de capítulo 10 a capítulo 14, como habíamos anunciado en el estudio anterior, previo a haber ya concluido con el capítulo número 9. Así que les invito, mis amados hermanos, a que abramos la palabra de Dios en esta noche en el capítulo número 10 del libro de Oseas, capítulo número 10, libro de Oseas, y leamos versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Oremos un momento. Señor del cielo y de la tierra, Padre celestial, agradecidos una vez más, Señor, porque nos das el bendito honor de estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, para que nos dirijas y nos guíes. Dé sabiduría y entendimiento a cada uno, Señor, para entender tu palabra, pero también aceptar los principios, los mandatos, Señor, que tú nos dejas, lo que tú nos mandas, oh Dios del cielo. Necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para poder poner en práctica cada una de estas cosas. Te pido de tu gracia, te ruego de tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Habíamos terminado el capítulo 9 y habíamos visto 4 aspectos importantes en este capítulo número 9. Y porque el capítulo número 9 nos dice que el pueblo empezó a buscar prosperidad y que esa prosperidad la estaba buscando de dos maneras. Número uno, confiando en los ídolos a quienes les estaban sirviendo en lugar de servirle a Dios. Y en segundo lugar, estaban confiados en esa prosperidad de que la tendrían porque confiaban en sus propias fuerzas, confiaban en sí mismos. Y habíamos visto 4 cosas que se las digo así solamente sin dar explicación y que conformaban el contenido prácticamente de este capítulo número 9. En primer lugar, dijimos que hacer planes sin Dios es uno de nuestros peores errores. En segundo lugar, en esa prosperidad estaban confiados en sus ídolos. Número 3, y se veían también indicadores que parece que todo iba bien. Y así era. Estaban prosperando. Pero creyeron que esa prosperidad era por sus propias fuerzas, que Dios les permitió el hecho de esa prosperidad para traerle castigo con esto mismo. Y en cuarto lugar, miramos, y aquí nos quedamos en la última reflexión final que hicimos del capítulo, en cuarto lugar, que se pierde el rumbo espiritual. Por eso, en versículos 7 y 8, el Señor le llama al pueblo y le dice al mismo profeta que es necio y le llama falso, precisamente por el hecho de que estaban guiando al pueblo y dando un mensaje equivocado, dando un mensaje que no era el que Dios había enviado. Por ende, Dios le califica de necio y de falso.
Entramos entonces en esta parte, esta recta final de los capítulos 10 al 14. Una vez más les reitero que el capítulo 1 al 3 habla acerca de Oseas, de Gomer y de sus hijos. En otras palabras, estamos hablando de la familia de Oseas, esposa e hijos. Y que los capítulos 4 y hasta el 14 estaba entonces el desarrollo propiamente del libro y de todo lo que iba Dios a decir o lo que está diciendo acerca de cómo el pueblo había abandonado a Dios para irse tras los ídolos, empezar a amar y a buscar otros dioses en vez de buscar a su Dios que le había sido propicio y de tanto provecho a través de toda su vida. Entonces, al llegar a esta recta final de capítulo 10 al capítulo 14, dijimos que íbamos a ver un tema que es, digamos, el tema central, si pudiéramos decirlo así, y porque es lo que hemos estado mirando también de manera reiterativa. Y es aquí el juicio de Dios por el pecado del pueblo y la restauración final del pueblo de Israel. Porque Dios no abandona a su pueblo, Dios no lo deja. Dios no deja a su pueblo a la deriva a pesar de sus pecados y de todas sus transgresiones. Les había dicho que probablemente sería este el último estudio, sin embargo, me temo que no, por el hecho de que el material, como lo hemos preparado, pensaba que íbamos a poder terminar en esta ocasión, pero debemos dar algunas enseñanzas finales después de terminar el capítulo 14, y eso nos va a tomar también un poquito de tiempo, de tal manera que vamos a dividir el estudio de estos capítulos 10 al 14 en dos. Entonces vamos a mirar este punto número 5, que es el último, de juicio y restauración del pueblo de Israel. El capítulo 10 entonces forma parte del bloque anterior, como habíamos visto. Y porque Dios en él, aquí Dios está declarando lo que Israel todavía seguía haciendo en sus malas prácticas idolátricas, sus malas prácticas de abandono a su Dios, y todavía en el capítulo 10 vamos a encontrar esa realidad, esa verdad. Como leímos en el capítulo 10 y leímos versículos 1 y 2, permítame leer el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Aquí lo que Dios está diciendo y está declarando es, en primer lugar, lo que era Israel. Y por eso menciona dos expresiones aquí muy hermosas: viña frondosa, para decir lo que era realmente el pueblo de Israel, y en el versículo 11 menciona que era una novilla domada. Dios está diciendo quién era el pueblo de Israel, qué era el pueblo de Israel de inicio, y habíamos mencionado ya en ocasión pasada que ciertamente así era, como Dios una y otra vez dice acerca de su pueblo cómo era. Dios siempre está recordando eso, es como una añoranza de eso que nos viene a nosotros a veces de manera sentimental, nos viene a la memoria cosas buenas de una amistad que teníamos con alguien y que quizás ha fallecido o que nos hemos sentido defraudados, y muchas veces hacemos remembranza y hacemos memoria de esto. Pero en otras ocasiones es porque miramos que una persona, después de haber sido
una gran personalidad o que en las cosas de Dios fue alguien maravilloso y que de repente las cosas han cambiado totalmente. Entonces, hacemos esa remembranza en nostalgia, como diciendo si se pudiera volver a esa época. Y es como si Dios estuviera precisamente hablando en este sentido. Y cuando Dios dice acerca del pueblo de Israel, que era una frondosa viña, y en el versículo 12, que Efraín era una novilla domada. Qué figuras tan hermosas para Dios describir a su pueblo. Sin embargo, no solamente encontramos esa parte buena en el versículo 1, sino que también dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo, y dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Y qué penoso cuando Dios tiene que hablar de esta manera. Y qué bueno sería que nosotros pudiéramos escuchar solamente esa parte buena. Es doloroso cuando tenemos que escuchar la parte mala, la parte negativa, la parte que nos es lastimosa realmente, pero es así. El versículo número 2 dice la palabra de Dios, y ya leímos también, está dividido su corazón. Dice la primera parte ahí en el primer renglón de este versículo número 2. Y es uno de esas expresiones también que llama tanto la atención y cómo Dios describe a su pueblo. Ahora también dice que tenía el corazón dividido. Es decir, cómo quería en ocasiones rendirle culto a Dios, como a veces encontramos, pero también rendirle culto a los ídolos. Y eso no puede ser. Por eso la palabra de Dios, recuerde, cuando miramos capítulos 1 al 3 y hablamos acerca de la familia de Oseas y de Gomer, recuerde que al inicio de este estudio de Oseas, uno de los aspectos que dijimos era que Dios estaba utilizando el matrimonio de Oseas para retratar, para definir cómo era y cómo había sido la relación de Dios con su pueblo, de cómo el pueblo le había sido infiel, tal cual había sido Gomer, la esposa de Oseas, infiel una y otra vez a él. Por eso, cuando dice aquí la palabra de Dios que el pueblo tenía el corazón dividido, es precisamente como recordar la relación entre Oseas y Gomer. Es decir, digamos, y aunque no era el caso de Oseas, que tenía dos cónyuges, pero es lo que Dios está aquí como diciendo, ¿verdad? Como que es tener dos cónyuges, y eso no se puede, como tenemos en muchas de nuestras culturas, incluyendo la nuestra, particularmente con nosotros los hombres, que los hombres, muchos, por un asunto de cultura, de idiosincrasia, de mala práctica, de malos hábitos, de mala enseñanza, no tienen una sola mujer. Tienen dos, tienen tres, tienen cuatro. Y, como sabemos, a veces tienen dos viviendo en casas. O sea, el individuo tiene dos casas o tiene tres casas. Y tiene que dividir entonces su corazón, tiene que dividir todo en esas diferentes casas. Y es parte de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios cuando dice al pueblo de Israel que tenía el corazón dividido. En el caso del pueblo de Israel con Dios, la idolatría, queriendo servirle a Dios y queriendo servirle a los ídolos. Y Dios dice, no se puede. O me sirves a mí o me sirves a mí. No era el caso de que simplemente lo servía a él, la expresión de o me sirve a mí o me sirve a mí. En este caso no era así. Le estaba sirviendo en ocasiones a Dios y
en otras ocasiones pues le estaba sirviendo también a los ídolos. De modo que esta situación vamos a encontrarla una y otra vez. En el versículo número 6 leemos, dice la palabra de Dios, aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Recuerde que no podemos tomar todos los versículos, sino que tomamos los versículos claves que nos dan el contenido, ¿verdad? De ese, en este caso del capítulo número 10. Entonces aquí está hablando de juicio. Y note, así lo vamos a encontrar muchas veces, porque estamos mirando en este bloque del juicio y de la restauración del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Que serían llevados a Asiria, y eso es juicio. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Recuerde que al principio, y vamos a estar recordando esto de vez en cuando, dijimos que estos profetas escritores habían sido utilizados por Dios, usados por Dios, previo a la deportación, durante el exilio y después del exilio. Es decir, antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, ¿verdad? Todo esto para que podamos recordarlo. Cuando le mencionamos aquí, cuando menciona la palabra de Dios en el versículo 6 y menciona aquí a Asiria, que fue la primera, el primer exilio que tuvo el pueblo de Israel. En el versículo 7 dice también la palabra de Dios, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Eso también es juicio. Lo que dice allí la palabra de Dios, que de Samaria fue cortado su rey. Dios tenía que hacer lo que tenía que hacer, y una de las cosas que hacía era esta: cortar al hombre que estaba ahí. Si no hacía lo que tenía que hacer, pues lo cortaba, lo quitaba. En el versículo 10 también encontramos que dice la palabra de Dios, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Entonces dice la palabra de Dios al principio, y los castigaré. Eso también habla acerca de juicio. Note usted, habla de juicio. En el versículos 14 y 15 dice también la palabra de Dios, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fuerzas serán destruidas, como destruyó Salmán a Beta Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con sus hijos. Versículo 15 dice, así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Y todo esto, fíjese, si vamos mirando muchas citas bíblicas que hablan acerca del juicio de Dios sobre su pueblo. En el versículo 13 que no leímos, dice la palabra de Dios, habéis arado impiedad y cegaste iniquidad. Fíjese que hemos visto una y otra vez que el pueblo de Dios iba a cegar lo que había sembrado. Una de las cosas que hablamos la semana pasada, en el estudio pasado, es que hay un principio establecido en la palabra de Dios. Y es que lo que yo siembro, eso es lo que voy a cosechar. Miramos la cita bíblica en el libro de Gálatas y lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, que si sembramos viento, vamos a cosechar tempestad. Entonces, todo esto tiene que ver con ese juicio que Dios tiene preparado, tuvo preparado para su pueblo. Entramos al capítulo número 11, y en el capítulo 11 encontramos cosas maravillosas, y es uno de los capítulos más hermosos que encontramos en el libro de Oseas.
Si pudiéramos decir que en parte es, como dijo un comentarista, que era una especie de oasis. En medio de todos los juicios que Dios está proclamando y lo que acaba de decir en el capítulo 10, lo que encontramos en el capítulo 11, o mucho de lo que encontramos en el capítulo 11, es una bendición. Aunque el pueblo de Israel se había obstinado en la idolatría, Dios, y note aquí ahora en el contexto o acepción, si pudiéramos decirlo así, que utilizamos aquí la palabra obstinado en el caso de Dios. Es decir, el pueblo de Israel se había obstinado en la idolatría, en rebelarse contra Dios, se obstinó en olvidarse de Dios, en seguir dioses ajenos, en dejar a Dios, pero a pesar de eso, Dios se había obstinado en amarlo a pesar de todo. ¿Entienden? Es entonces esa bendición grande que nosotros encontramos en este capítulo número 11. Leamos del capítulo número 11 y vamos mirando versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En este versículo 1, que lo habíamos comentado ya en algún estudio pasado, hay dos enseñanzas que nos deja el versículo, porque son dos menciones que tenemos que hacer, que debemos hacer, que son a las que se refiere el versículo. En primer lugar, se refiere a cuando Dios libró a Israel de la esclavitud egipcia. Recordamos eso, ¿verdad? En todo el libro de la narrativa que nos deja el libro de Éxodo, de cómo Dios hizo tantas maravillas para sacar al pueblo, a su pueblo, de Egipto. Y la enseñanza número 2 es la que se refiere a la acción de Dios cuando ordenó a José y a María que se fueran a Egipto, porque recuerde lo que había hecho aquel hombre sanguinario, Herodes, que mandó a matar a los niños de 2 años abajo, precisamente porque tenía el temor de que había nacido un rey que lo iba a suplantar, a sustituir. Aquellos hombres sabios, aquellos hombres que vinieron para traer adoración al Señor Jesucristo en su nacimiento, le habían dicho a él que había nacido el rey de Israel. Y este hombre, pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, estos dos aspectos son los que debemos introducir ahí como enseñanza en el versículo número 1 de el capítulo número 11. Entonces, ¿qué es lo primero que dice la palabra de Dios? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Una bendición todo esto, el hecho de que Dios esté hablando de su pueblo en este sentido. El versículo número 2 entonces dice: cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Aquí entonces encontramos algo más que dice la palabra de Dios, y que dice la palabra que cuanto más Dios lo amaba, es decir, mientras más lo quiero, más se aleja. Es como si les estoy diciendo: mientras más te quiero, más te odio. Y como te odio, entonces te alejas. No, entonces Dios los amaba. Y mire qué cosa, ¿verdad? Que hay una contradicción grande en nosotros. Recuerde que estamos hablando del pueblo de Israel y el libro, objeto de estudio, Oseas, lo que está tratando es precisamente eso. Aunque hablamos del amor de Dios hacia su pueblo.
Pero esos dos aspectos que hemos tanto martillado y recalcado es que no es el pueblo de Israel, somos tú y yo también. Somos tú y yo. En la práctica, en muchos aspectos, hacemos exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. No lo hacemos de la manera exacta como lo hizo el pueblo de Israel, pero lo hacemos en otro sentido. Porque ahora nosotros no vivimos bajo ley. Nosotros no vivimos de la manera y bajo la cultura religiosa que se vivía en aquella época. Ahora vivimos bajo otros cánones. Y esa manera de nosotros alejarnos de Dios va probablemente en otro sentido. El versículo 3 dice la palabra de Dios: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Wow, qué expresiones tan hermosas, ¿verdad? Por eso le decía que es un capítulo tan precioso, un capítulo tan hermoso del capítulo número 11. ¿Y qué dice, verdad? No se dio cuenta que yo lo cuidaba. No se dio cuenta que yo estaba con él. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, y oí a un pastor que dio un testimonio en este sentido que me fue de mucha bendición a mi vida. Pensando en esto. ¿Cuántas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted ha tenido una deuda y alguien la paga por usted? Estamos hablando de una deuda de dinero. El Señor Jesucristo pagó por nuestra deuda. La deuda eterna del pecado, de la condenación. Pero una deuda de dinero o un gran problema que usted tiene. Y alguien sin decirle nada, le resuelve ese problema. El testimonio de este pastor es que enfermó y tuvo que ir al hospital y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tuvo que operarse, como decimos, ¿verdad? Todos esos días que duró en el hospital, obviamente que hizo una cuenta. La cirugía hizo una cuenta. La hospitalización hizo una cuenta. Y todo lo que había que pagarle a los médicos que estuvieron ahí, el anestesiólogo, el cirujano, es decir, todas esas cosas, por lo menos en nuestro país, así tiene que ver. Si usted no tiene un seguro muy, muy bueno, hay que pagar incluso dinero adicional. Pues que resulta que había una suma de dinero alta que este pastor ahí mismo, porque no se imaginaba, y fue un asunto de emergencia, no se imaginaba que iba a ser tanto dinero. De repente, o él lo que hace es que habla con la administración en la clínica y dice: bueno, ustedes me conocen, ustedes saben que soy un pastor, saben dónde soy, de qué iglesia yo soy pastor, tenemos que hacer un acuerdo de pago porque yo no tengo todo ese dinero. Así que vamos a hacer un acuerdo de pago, yo le voy a dar la parte que tengo y la parte restante, pues entonces ustedes veremos cómo hacemos 3, 4, 5 pagos según la benevolencia de ustedes conmigo. Al otro día, cuando ya él estaba dado, le dieron su alta del hospital y va la esposa a la administración del hospital, de la clínica, para recoger ya la factura y definitivamente saber cuánto es que van a pagar, cuánto van a dar y cómo será el acuerdo de pago. Le dice la persona que está ahí en la administración, le dice: no, pero señora, usted aquí ya su deuda fue saldada. ¿Ustedes pagaron ya? Y ella se queda asombrada porque dice: no, nosotros no hemos pagado, al contrario, estábamos procurando hacer un acuerdo de pago porque no teníamos el dinero. No, pero aquí yo veo que está su cuenta saldada, que ya se pagó. Y dice: bueno, si usted dice que pagamos,
Yo pienso que no, pero si usted dice que sí, que alguien pagó, bueno, pues está bien. Se lo voy a comunicar a mi esposo y pues entonces busquen la persona que nos va a llevar al vehículo y nos vamos. Y allí le entregó un folder de administración con todas sus facturas saldadas y pagadas. La palabra de Dios lo que dice aquí, hermanos, es que no sabía, Israel no se dio cuenta, no conoció que Dios era que le cuidaba. ¿Cómo es que pasaba esto? Era por arte de magia cuando todo le salía bien. ¡Wow! Sí. Entonces, recuerde que una de las cosas que habíamos dicho previamente, cuando estábamos hablando de que el pueblo entendía que todo lo que estaba teniendo como beneficio era porque sus ídolos lo estaban haciendo y por su propio esfuerzo. Entonces, Dios ahora le dice, no era por eso. Era que yo te cuidaba y tú ni siquiera te dabas cuenta. Y ciertamente esa es la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Y así nos enseña la palabra de Dios. Por eso este capítulo 11 es un capítulo tan maravilloso. Leamos el versículo número 4, dice la palabra de Dios, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Oh, sí. Otro versículo que es una bendición. Con cuerdas humanas te atraje, dice la palabra de Dios, con cuerdas de amor. De las diferentes maneras en que Dios trató siempre de buscar su pueblo. ¿Cuántas maneras, cuántas formas yo estoy buscando de conquistarte, de atraerte, de atraparte? Eso es lo que dice allí la palabra de Dios en este versículo número 4. Sin embargo, de nada sirvió. Es como cuando un hombre está muy enamorado de una mujer, pero esa mujer como que no le hace caso. Y le lleva flores, y le lleva regalos, y recuerda su cumpleaños, y recuerda tal cosa, y está atento. Pero a la mujer no le gusta ese hombre. Y así era que Dios estaba detrás del pueblo de Israel, como un hombre muy enamorado de una mujer que no lo quería. Sin embargo, Dios de todos modos sigue adelante. Recuerde que hago ese paralelismo para poner un ejemplo humano, pero ya sabemos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios está diciendo. Leamos versículos 5 al 7 y dice la palabra de Dios, estamos en el capítulo número 11 del libro de Oseas, versículos 5 al 7. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Estos versículos aquí del 5 al 7 entonces son una nota triste, que no toda la cita bíblica tiene que ver, es verdad, con la bendición que vemos en estos primeros versículos. Entonces, el pueblo se rehusaba a arrepentirse y eso obviamente tenía que ocasionar castigo de parte de Dios para su pueblo. Los versículos 8 al 12, y lo leemos. Dice la palabra de Dios y es bueno leerlo. Siempre recuerde que leer la palabra de Dios es la bendición. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Parte, ¿verdad?, de lo que hemos leído, y al leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12 encontramos esto, ¿verdad?, parte de esa rebeldía de parte del pueblo, pero también la restauración del pueblo por el amor misericordioso de Dios. Más adelante haremos mención también de otro aspecto que es el siguiente. Note que aquí en el versículo 12 habla acerca de Judá. Dice: Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Porque recordemos que después de Salomón el pueblo se dividió, ¿verdad? Se lo hemos dicho ya varias veces. Se dividió el reino del norte, se dividió el país, reino del norte, reino del sur. Judá, que era la parte, digamos, buena, para ponerle en media comilla, porque no, sí hubo muchísimos reyes que fueron muy buenos, pero otros que fueron malos. Y todavía dice Dios, todavía Judá gobierna conmigo, está a mi lado, busca mi consejo. Es decir, esos reyes buenos que estaban ahí, que eran celosos de las cosas de Dios, que procuraban hacer las cosas para Dios, allí estaban. Ahí estaban. Y con los santos, con aquellos que eran temerosos de Dios, todavía ellos eran fieles también. Entonces esta parte es buena que encontramos aquí. Entremos al capítulo número 12. Capítulo número 12. Y otra vez les recuerdo, hoy he estado en modo recordatorio, como dicen los muchachos, ¿verdad? Pero una broma nada más. Y es que el hecho de que debemos recordar, como le decía hace un momentito, que estas profecías que estamos y estaremos viendo, unas se refieren al reino del norte y otras al reino del sur. Aquí, en la cita bíblica que acabamos de mirar, todavía el reino del sur es un reino bueno, todavía. El reino del norte, o Israel, es quien está fallando, ¿verdad?, delante de Dios. Y habíamos dicho también que los profetas, todos estos profetas menores, recuerden que dijimos que hubo profetas antes del exilio, durante el exilio y post el exilio. Entonces, Oseas predicó en el reino del norte. Y allí fue que Dios envió o llamó a Oseas para llevar el mensaje al pueblo. A veces va a aparecer el nombre de Judá, pero aparece solamente como advertencia para que mire lo que está pasando con Israel o con Jacob o el reino del norte. Eso, ¿verdad? También recordar que estamos mirando este último bloque de capítulo 10 al capítulo 14 y que un capítulo sigue al otro con la misma idea de contenido, mismo sentido de contenido en cada uno de ellos. Y como a veces uno piensa como que Dios dice que lo castiga y después que lo restaura, y esa dualidad ya la habíamos explicado anteriormente. Entrando en el capítulo número 12,
vamos a mirar en el versículo 1, mentira y destrucción. Y note lo que dice la palabra de Dios. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Entonces, encontramos aquí en este versículo 1 como anuncia la palabra de Dios y dice que había mentira y que había destrucción que iban en aumento. Todavía dando aspectos muy negativos acerca del pueblo de Israel. Dando aspectos negativos acerca de esa conducta rebelde del pueblo, de esa conducta infiel, más bien, del pueblo de Israel hacia su Dios. Versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Y en estos versículos, aquí la mención de cuando Jacob estaba en el vientre materno, que dice en el versículo 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Recuerde, ¿verdad? Que eran mellizos, eran gemelos, Jacob y Esaú. Y esa es la mención que se está haciendo aquí en el versículo número 3. Pero también se hace la mención de cuando Jacob luchó con el ángel. Usted recuerda eso, ¿verdad? Y aquí es para significar la relación de Dios con su pueblo desde el principio. Y que en el fondo, como hemos mencionado, el pueblo de Dios o Jacob busca ser bendecido de Dios. Dijimos hace un momentito, hace unos minutitos atrás, que el pueblo tenía el corazón dividido. Porque cuando el pueblo tenía problemas, cuando se sentía oprimido, clamaba a Dios y Dios acudía. Es decir, que la mención de estas dos cosas, de estos dos aspectos, y que son dos hechos históricos que la palabra de Dios nos narra, es precisamente para enseñar esto, o parte de la enseñanza que hay, ¿verdad? En estas menciones, es esto. Dios está buscando, ¿verdad? Una relación y ha tenido siempre una relación desde su nacimiento. Y ha habido una pugna, una batalla. Así ha sido con el pueblo de Dios. Pero también el pueblo de Dios, por otro lado, busca ser bendecido de su Señor. Y creo que esa es la razón por la que Dios no abandona a su pueblo totalmente. Siempre está mirando cómo va a bendecirlo. Siempre lo está recibiendo cuando le busca. Dios no se le esconde, está ahí con su pueblo. El versículo número 6, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, dice el versículo 6. Y otro hermoso versículo aquí, el llamado reiterado a volverse a Dios. Vuélvete a Dios. Y ese llamado de Dios a su pueblo, vuélvete. Y les recuerda que obre misericordia, como leímos en el capítulo 6 y el versículo 6, misericordia quiero. Recuerda esto, recuérdalo. Vuélvete a mí y recuerda qué es lo que yo quiero. Búscame, que yo te estoy buscando a ti. ¿Por qué no nos encontramos? ¿Por qué no terminamos de encontrarnos? Porque yo estoy tras ti. Tú eres el que no te devuelve para encontrarte conmigo. Y te escondes y te refugias en pecados horrendos que sabes que me molestan y que yo lo castigo. Yo lo castigo. Terminemos con el versículo número 7 y versículo 8.
de este capítulo 12 y hacer el comentario para concluir con este capítulo número 12. Versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, mi pecado en todos mis trabajos. Y aquí encontramos una vez más esa rebeldía y presunción de parte del pueblo de Israel. Por eso Dios menciona aquí peso falso. Cuando la gente se va de Dios, hace cosas muy feas y muy malas. Cuando la gente no está caminando con Dios, hace cosas desagradables. Y por eso Dios llama aquí: estás usando un peso falso, estás engañando. Eres amador de opresión. Y es como recordarle al pueblo lo que tú habías sufrido de otros, lo que otros hicieron contigo, es lo que tú estás haciendo ahora. Y el versículo 8 le dice: ahora tú estás presumiendo también, además, de que tienes riquezas. De que tienes riquezas. Así que, mis amados hermanos, ¿qué Dios quiere de nosotros? Dios siempre va a buscar que nosotros seamos leales, seamos fieles, seamos hombres y mujeres honestos con Dios y con los demás, que tengamos un corazón limpio delante de Dios. Y es como Dios está diciendo aquí: yo no quiero mentiras. Y en ti eso es lo que hay, y la destrucción aumenta. Y lo que veo en ti es rebeldía. Ahora te vas a poner de presumido, de que tienes esto, que tienes aquello, de que tienes riquezas. Y que todo está bien, yo no tengo pecado, yo hago todo muy bien. ¿Le suena eso a algo de nuestras actitudes a veces? Claro que sí. Así que, hermanos míos, pongámonos siempre a tono con Dios y estemos buscando a Dios cada día de nuestras vidas. Que sirva de ejemplo el pueblo de Israel, cómo abandonó a Dios, cómo lo abandonó. Dios siempre buscándolo, pero lo abandonaba. Y Dios en su gracia lo que quería era bendecirlo. Dios en su gracia lo que quiere es bendecirte a ti y bendecirme a mí. Bendecirnos como su pueblo, como su iglesia el día de hoy. Dios quiere bendecirnos. Continuamos en la próxima entonces, mis queridos hermanos, y sí con la conclusión, Dios mediante, de capítulo 13, capítulo 14 y algunas conclusiones que han de ser de bendición y de ayuda para cada uno de nosotros. Les deseo que Dios les bendiga en gran manera, que Dios les esté guardando y cuidando. Dios les bendiga a todos.